¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos con Federico Iannone, videoanalista de fútbol. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Un Bien, gustazo. bien. Gracias. Gracias a vos por Eh, el contacto. ¿Cómo? Gracias a vos por el contacto. Vale, Fede. Pregunta, Fede. Para las personas que no te conocen, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Federico? Bueno, primero y principal, soy profesor de educación física, por lo menos a nivel profesional. Bueno, y me desempeño también como videoanalista especializado en fútbol. Eh, Soy muy metódico, me gusta mucho el análisis del juego en todos los aspectos. Me gusta analizar al rival, analizar el equipo propio, y todo lo que tenga que ver con todas las fases del juego y que eso me permita resolver según las incertidumbres del juego, aprovechar debilidades del rival, pero también potenciar las nuestras en el caso de estar en un equipo como para poder eh, facilitarle las cosas al plantel y al resto del cuerpo técnico. Vale, Fede. Preguntarte, Fede, ¿cómo inicia tu relación con el fútbol? Yo miro fútbol de muy chico y siempre tuve esa visión y esas ganas de querer formar parte de un club, de un equipo. Nunca tuve las condiciones de jugar, me hubiese encantado, pero sí de mirar fútbol de toda la vida. Entonces, bueno, cuando empecé a enterarme del tema del videoanálisis, de poder formar parte de un cuerpo técnico, de poder, de por ahí estar más involucrado en lo que es la táctica, la estrategia, y no tanto como hincha, bueno, me gustó y empecé a estudiar, me empecé a formar, a hacer cursos y bueno, a leer mucho. Entonces ahí el fútbol uno lo mira de otra manera. No es tanto mirar, sino observar, así como se puede diferenciar. Bueno, y ahí empecé. Me arranqué y bueno, estuve un año en Deportivo Armenio acá. Es un club que está en la tercera categoría del fútbol argentino. Y, y la verdad fue una experiencia maravillosa. Tuve desde todo lo que es juveniles, todo el fútbol formativo, hasta llegar a primera. Experiencia hermosa. Y bueno, y a partir de ahí seguir un poquito más la carrera. Ok, Fede. Una pregunta que, bueno, que yo sé que muchas personas la hacen y la verdad me gustaría escuchar tu opinión sobre esta pregunta. Sí. ¿Qué es para ti saber de fútbol? ¿Qué es la diferencia entre una persona que sabe y una persona que no sabe de fútbol? A ver, es muy relativo, porque es una cuestión por ahí de puntos de vista, ¿no? Eh, si yo me autodetermino a mí como una persona que sabe de fútbol, por ahí suena como muy soberbio, ponele. No, no es la idea. Yo no sé si sé mucho o poco de fútbol. Creo que algo sé, pero por lo menos acá en Argentina, muchos entrenadores, por ejemplo, te dicen que en los cursos de técnico no te enseñan, no aprendés más de fútbol que por ahí otra persona solamente por hacer el curso de director técnico, de entrenador, sino desde otro lugar, desde contactarte con jugadores, con por ahí técnicos con más experiencia, de estar dentro del ámbito, más que hacer la carrera. Y desde ese lugar, creo que para saber de fútbol, me parece que por ahí es esto que te decía, la diferencia de ver o mirar a observar. Por ahí la diferencia de observar los diferentes aspectos del juego, conocer cuáles son los diferentes aspectos del juego, discernir entre, por ejemplo, una transición defensiva o una ofensiva, eh, poder tener un ojo clínico como para entender en diferentes aspectos de un partido cuáles son los diferentes sistemas tácticos que se utilizan, por qué los diferentes comportamientos, tanto propios como del rival, por qué un movimiento y no otro, dónde aparece una cobertura, dónde aparece un sistema o una modificación. Bueno, ese tipo de cuestiones donde por ahí uno dice, ah, bueno, el cambio que hizo el entrenador puede venir por acá o tiene que hacer este otro cambio. Entonces,
ahí es donde por ahí aparece un poquitito saber o no saber y lo que a uno le diferencia por ahí de un hincha entre comillas común, ¿no? Por eso digo, una cosa es observar un partido y tratar de ver esos aspectos y otra cosa es mirar y bueno, qué sé yo, la pelota entró, no entró, fue offside, no fue offside, lo que, común de mirar un partido. Me parece que puede venir por ahí. Vale, vale, Fede. Eh, preguntarte, Fede, ¿qué es lo que... Ah, creí que se había trabado el video por ahí. ¿Qué es lo que más te motiva a ti día a día pues, para hacer todas tus actividades, Fede? ¿Qué es lo que, cosas que me motivan? Eh, yo siempre digo que tengo una especie de adicción al fútbol. Me gusta demasiado, me encanta. Y, y me gusta mucho tratar de entender cuál es el modelo de juego de un entrenador. Nosotros siempre decimos que los analistas no analizamos equipos, clubes o escudos, por así decirlo. Analizamos entrenadores, porque un equipo puede tener un entrenador con un modelo de juego, un modelo específico de tenencia, de posesión, de ataque, y otro, el mismo equipo a los 2 o 3 meses puede tener un entrenador totalmente distinto, que por ejemplo en bloque bajo, con un, no sé, 4-4-2, sin proyección de los laterales, por decir un ejemplo. Entonces, el equipo es el mismo, pero la idea del entrenador es totalmente distinta. Entonces, tratar de ver cuál es el modelo de juego del entrenador, qué es lo que propone, y a partir de ahí, bueno, ir analizando el resto. Me encanta ver eso, tratar de entender cuál es la idea de juego del entrenador. Ok, ok, Fede. ¿Y cuál de las fases del juego consideras que es la más complicada de analizar y cuál es la que sientes que es más sencilla? La más difícil y la más fácil, no sé si hay una más difícil o más fácil, depende de un montón de factores. Quizás en algún punto las acciones a balón parado son acciones que no es que tengan mayor dificultad que otras, pero quizás a veces es un poco complicado, dependiendo de ciertos factores, interpretar si el tipo de jugada es defender, por ejemplo, una defensa en zona o una defensa en marca hombre a hombre o mixta, porque a veces también los entrenadores entrenan tanto la pelota parada, se utiliza tanto que a veces cuando preparan esas famosas jugadas de laboratorio, como se les dice habitualmente, o por lo menos acá se les dice de esa manera, tratan de al rival distraerlo. Entonces, a veces por ahí cuesta un poquito discernir de si es mixto, si es marca hombre a hombre o es en zona. Lo ves un par de veces, ya te das cuenta, pero por ahí es un poquito más complicado que quizás una transición, que el comportamiento en una transición por ahí es un poco más visible, porque cuando en una transición defensiva un equipo pierde la pelota, ya ahí el comportamiento lo ves, porque ves cuál es el comportamiento de los jugadores. Entonces, por ahí tiene que ver un poquito con eso. Y después, por ahí lo más sencillo quizás tenga que ver con o una transición o directamente o una fase defensiva ya organizada o una fase ofensiva ya organizada, porque uno puede ver ya cuál es el sistema que está utilizando en uno u otro. Quizás la fase defensiva es un poco más sencilla, porque cuando hay un repliegue en fase defensiva, el sistema es mucho más fácil de ver, ¿no? Entonces creo que eso por ahí es la parte más sencilla dentro de un aspecto del juego determinado. Vale, Fede, entendido. Y preguntarte, Fede, a ti en lo personal, no sé si alguna vez has sido entrenador, si tengas la espinita de esto o si el videoanálisis sea 100% tu pasión, pero en lo personal, ¿qué tipo de juego te gusta más en ataque y en defensa? En líneas generales, a mí me gusta lo que propone, por ejemplo, Pep Guardiola, Luis Enrique, Xavi en Barcelona. Ese es el modelo de juego que a mí me gusta. Tenencia, posesión, siempre pensando en el ataque y una presión constante, porque
hay una realidad, más allá de los gustos de cada uno, ¿no? Si nosotros tenemos la posibilidad, como equipo, de recuperar la pelota lejos de nuestro arco y recuperarla lo más lejos de nuestra área, pero al mismo tiempo poder gestar a partir de esa recuperación, va a ser mucho más fácil para nuestro equipo poder gestar y al mismo tiempo llegar con peligro al arco rival, que si nos replegamos y tratamos de recuperar en zona uno propia, porque tenemos todo un campo por delante, mucho tiempo, este, y hay que reorganizarse para poder tener la posesión y volver a llegar. Entonces, a mí es el juego que más me gusta, es ese, el que pregona Guardiola, 100%. Tanto en ofensiva como defensiva, en los dos aspectos. Ok, ok. Pues a mí también me gusta y estoy de acuerdo porque, por ejemplo, a la hora de no tener la pelota que dices, es regresarte, no sé, 70 80 metros a replegar y no sé cuánto. Y en lugar de eso, ¿qué haces? Corres 10 metros, recuperas el balón, estás más cerca de la portería rival a la hora de recuperar el balón, recuperas más rápido, corres menos, tiene todas las ventajas, Exacto, simple y sencillamente. exacto, Entonces, exacto. también pienso igual, pero pues, también respeto entrenadores que piensan diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está el Cholo Simeone que hizo historia en el Atlético y bueno, hay muchos directores técnicos que les ha funcionado pues hacer lo contrario, ¿no? Y se respeta también. Bueno, Simeone, por ejemplo, es un caso muy claro que sí es un poco defensivo, es cierto, pero, por ejemplo, a partir de que uno empezó a formarse acá en el ámbito del fútbol, yo aprendí que no necesariamente jugar a defensiva es jugar mal. Una cosa es jugar lindo y otra cosa es jugar bien o jugar mal o jugar feo. Los equipos de Simeone normalmente por ahí no juegan lindo, o por lo menos no al gusto como el nuestro, por ejemplo. Pero no necesariamente significa que jueguen mal. Si Simeone le pregona a sus jugadores un determinado estilo de juego, un modelo de juego por ahí más replegado y demás, pero los jugadores hacen lo que el técnico quiere, entonces están haciendo bien las cosas, están jugando bien según lo que el técnico les pide. Por ahí no es estético, no es lindo, pero juegan bien en función de lo que el entrenador le pide. Entonces, por ahí eso es una diferencia. Pero concuerdo con vos 100%. Sí, así es. Y te digo, pues yo siento que igual tiene sus ventajas. Por ejemplo, Cholo Simeone, es que, como dice Guardiola, no es que juegue a defender, simplemente él ataca de otra forma. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor repliega, parece que lo que no, pues que solo le importa proteger su portería, pero también tiene esa ventaja de que, a ver, recupera y porque todos los rivales obviamente están en su propio campo, ¿eso qué significa? Que el campo del equipo rival está libre, entonces eso es lo que él busca, recupera y vámonos, o sea, al final busca atacar también, busca atacar, busca ganar, pero lo hace de una manera pues diferente pues, Exacto. a Guardiola. Exacto, porque en definitiva el fútbol es un juego de espacios. Entonces, muchas veces Simeone, ¿qué es lo que hace? En vez de intentar recuperar la pelota lejos de su área, lo intenta hacer más cerca. Pero en esa idea de recuperar más cerca, al venir el rival, acercarse más a su propia área, a su propio campo, es lo que vos decís, genera muchos espacios y después en el contragolpe trata de atacar por esos espacios. Pero también lo que tiene Simeone, como muchos otros entrenadores, es que una vez que tienen la pelota y la recuperan porque tienen un bloque medio bajo muy fuerte que no pueden penetrar, una vez que tienen la pelota, no van a la pelota larga y queda ahí en un juego muy aislado con inferioridad numérica. No, normalmente van adelantando los bloques, van adelantando las líneas, los sistemas por ahí en vez de un 4-4-2 pasa a ser línea de 3 con los laterales muy desplegados y pasa a adelantarse muchísimo, casi te diría que hasta con una presión bastante alta. Eso también es un aspecto bueno y positivo en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo, Fede. Fede, preguntarte, ¿cómo iniciaste en el videoanálisis? ¿Cómo fue tu inicio en el videoanálisis? Bueno, yo no conocía lo que era el videoanálisis, a pesar de estar siempre involucrado en fútbol, de ir a los estadios y demás, como hincha. Y bueno, por un familiar
me enteré que lo habían llamado un cuerpo técnico para estar como bienalista en la B Nacional, que es la segunda categoría acá del fútbol argentino, y no sabía por qué. Entonces le pregunto, y bueno, me cuenta, no, porque es videoanalista, que es parte del cuerpo técnico, uno es asistente del entrenador, y la verdad que desconocía. Entonces empecé a investigar, me empezó a contar él, y la verdad me encantó. Me encantó desde el principio lo que significaba, todo lo que había que estudiar, los diferentes aspectos que hablamos antes, y ahí empecé a estudiar, a formarme, y nada, la verdad que es maravilloso. Dale, Fede. ¿Y qué es lo que más te gusta del análisis? Eh, a mí me gustan mucho dos cosas, analizar al rival, eh, porque cuando uno analiza al rival y llega el día del partido, ahí es perdón, donde uno ve si lo que observó en esos diferentes partidos, puede ser 3, 4, 5, 6 partidos, se reflejan en eso que estás viendo en ese momento. Eh, si esos comportamientos, esos patrones se repiten, y además, si a eso le agregás que lo que se hiciste en la semana de entrenamiento se transfirió y pudiste aprovechar esas debilidades que vos le marcaste al equipo, se pudieron aprovechar, eso mejor todavía. Eso es algo muy bueno. Pero además, por ejemplo, yo lo que disfruto mucho es la idea de poder hacer análisis en tiempo real, desde lo que es la cabina, dependiendo del sector que tengas en el estadio, y poder enviar imágenes en directo al banco de suplentes, mientras uno da, por ejemplo, alguna indicación de cómo está parado el equipo rival, de alguna cuestión donde se pueda sacar provecho. Eso es algo muy bueno porque uno se siente realmente parte del cuerpo técnico y de lo que está pasando en la cancha. Vale, vale, Fede. No sé si quieras por ahí contarnos una anécdota que hayas tenido pues en esto. Sí, sí te referías a los juegos en directo, ¿no? O sea, de cuando estás en directo y de repente le dices Sí, sí, algo al sí. entrenador y no sé si quieras contarnos por ahí una anécdota que recuerdes. Bueno, me ha pasado, yo estaba en reserva, que sería, bueno, no sé si allá lo llaman de la misma manera o no, que es, digamos, la división anterior a la primera, la última de juveniles, por así decirlo. Armé un análisis de rival, teníamos que jugar un partido súper importante, veníamos mal, la verdad que veníamos muy mal con los chicos en ese campeonato, y teníamos que jugar contra el primero de la tabla. Venía muy bien, y, y yo venía encima muy ocupado, bueno, con un montón de cuestiones de trabajo, que, bueno, obviamente de forma paralela. Y le dije, bueno, voy a hacer un análisis del equipo rival y vamos a tratar de sacarle provecho a ver qué es lo que sale. Como había un parate, no me acuerdo si era por elecciones o qué es lo que estaba pasando, que teníamos como 2 semanas, entonces yo tenía tiempo para preparar ese informe. Hago el informe, bastante completito, había salido bueno, se lo paso al técnico, y le había pasado, por supuesto, las deficiencias del equipo, las fortalezas por ahí nuestras como para saber dónde atacar, muchos patrones que se repetían, había 4 o 5 partidos que había visto, y se repetían siempre los mismos patrones de juego, de salidas, de defensa. Entonces dije, bueno, vamos a ver si podemos atacar por ahí. El técnico lo vio, lo utilizó, eh, todo lo de la semana lo entrenó de esa manera, según lo que habíamos observado, y el día del partido ganamos 4-0, y de los 4 goles, 3 goles vinieron de las deficiencias que le habíamos marcado. Por errores de salida, porque en la basculación siempre dejaban un sector muy grande en la zona del cajón y toda la banda del sector opuesto. Eh, y es más, el técnico después estábamos hablando y me decía, no hicimos más goles porque no se dio, si no hubiéramos ganado por mucha más diferencia. No es que pase siempre, porque esto no es cuestión de magia, pero bueno, cuando suceden estas cosas, uno se siente muy bien porque en definitiva ve que lo que estuvo observando sirvió, le sirvió al equipo, le sirvió a los jugadores, y bueno, nada, son cosas lindas que pasan cuando sale todo bien, este, alimenta. Sí, totalmente de acuerdo, Fede. Ahí es donde se ve el trabajo del Exacto, videoanalista. exacto. Bueno, yo como
como entrenador de fútbol, hasta ahora no me ha tocado trabajar con videoanalista. La verdad es que me ha tocado ser el único en los equipos que he estado, pero aún así, cuando hay la posibilidad, trato de yo mismo analizar, de grabar un poquito, porque sí te ayuda muchísimo, mucho. Y Sí, ayuda mucho sobre todo a planificar lo que es la semana de entrenamiento, porque ustedes los entrenadores planifican una semana entera, pero si tienen información extra, les resulta a ustedes mucho más fácil esa planificación. es que sí, no hay como, bueno, cuando ya sabes por ahí cuáles son las fortalezas del rival, que a lo mejor ya viste la manera de evitar que las pueda sacar en el partido, o ya viste, como Exacto. dices, las deficiencias, las debilidades y cómo te vas a aprovechar de ellas en el partido, porque todos los rivales tienen debilidades, todos. Ahí sí que yo creo que No, hasta tal el cual. City de Guardiola, ¿no? Tiene muchísimas Sí, cosas sí, que aprovechas. por supuesto. Por Veía supuesto. una entrevista que le hacían a Mourinho cuando le ganó al Barça de Guardiola, que decía, ese Barça nadie veía por dónde ganarle, pero Mourinho se dio cuenta. ¿Qué pasa cuando te ataca con todos y era la presión tras pérdida? Que en su propio campo pues dejaban todos los espacios, ¿no? Y es lo que yo digo, en todos los equipos tienes que aprender a ver, pero todos los equipos tienen muchísimas debilidades. Sí, 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 sí. A ver, no dejan de ser eh, personas normales de carne y hueso que tienen un talento bárbaro, que están en alto rendimiento, pero no dejan de tener errores como todos y a veces se puede aprovechar. Y muchas veces lo que, bueno, muchas veces no, siempre lo que pasa, que los entrenadores tienen una posición en el campo de juego que visualmente no les favorece, porque están a ras del campo de juego y el videoanalista lo que tiene al estar en un sector bastante más elevado, tienen una visión mucho más amplia, donde se puede ver bien diferentes movimientos, los bloques, que es una visión, la verdad, que privilegiada. Entonces, desde ese lugar, como asistente al entrenador, es muy importante que le pueda enviar esos datos, esas imágenes, o por ahí esa opinión, por ahí con un handy, con lo que sea. Mira, estoy viendo tal movimiento y lo puedan aprovechar. ¿Y cómo es la presión para un videoanalista cuando estás pues en directo, ¿no? En un partido, grabando el directo. ¿Sientes también mucha presión como el entrenador? ¿Estás más Mira, tranquilo? ¿Cómo es? hay muchas variables porque depende también de los software con los que trabajes, depende, por ejemplo, en el club también, porque no es lo mismo trabajar en un equipo importante, en una liga importante, que tenga un presupuesto grande, donde se puede invertir en software que son pagos y caros, más acá en Argentina, como está la economía, que todo es 800 veces, es literal, 800 veces más caro, porque todo se multiplica por 800 por el valor de la moneda. Entonces, todo eso varía. En mi caso siempre trabajé con herramientas gratuitas, entonces todo es mucho más difícil. Entonces, en ese caso, cuando uno está en directo trabajando, muchas veces esas herramientas pueden fallar, se pueden colgar, eh, puede pasar eso. De hecho, me ha pasado. Entonces, uno por ahí siente la presión de lo que pueden llegar a decir y el técnico se va a enojar, no me quiere enviar las imágenes, se colgó la computadora, un montón de cuestiones que uno puede sentir esa carga y esa presión, porque en definitiva uno siente que es parte de un momento que se está viviendo, que es el partido, y eso no se repite, no es que se va para atrás y se rebobina, está en el momento. Y si pasó algo y no lo puedes recuperar, ya está perdido. Vale, Fede. Y otra pregunta, Fede. ¿Cuál análisis te gusta más? ¿El cualitativo o el cuantitativo? ¿Y por qué consideras que pues, es más importante? Los dos son muy importantes, los datos y las estadísticas marcan eh, muchas cosas, muchos aspectos. Lo que pasa es que las dos cosas me parece que van de la mano. Un análisis cuantitativo donde se tienen diferentes datos, hay que contextualizarlos. Tiene que tener un contexto de por qué tiene un 60% de posesión, por qué tiene X remates al arco con diferente peligrosidad, por qué, bueno, diferentes cuestiones. Todos esos datos que sirven un montón,
tienen que tener un contexto, si no, no sirven de nada. Dato por dato no sirve. Ahora, si el dato yo le agrego un contexto, un porqué, este, un análisis, como decís vos, cualitativo, donde se puedan diferenciar los aspectos, pero también que se pueda conjugar todo esto que son solamente números, ahí sí tiene un sentido. Entonces, yo creo que va de la mano, siempre. Vale, Fede. Pues más claro ni el agua. Gracias. Gracias. Pues, Fede, me ha gustado mucho esta charla. Eh, Igualmente. la verdad, quiero dejar las puertas abiertas para una segunda charla Cuando quieras, yo y encantado. antes de terminar, pues quería hacerte una última pregunta. ¿Cuál es la persona que más admiras y por qué? Dentro del fútbol, ¿no? Bueno, ¿cuáles Eh, son las dos personas que más admiras? Una dentro del fútbol y otra fuera del fútbol. bueno, dentro del fútbol, la persona que más admiro es Guardiola, porque recordemos que cuando Guardiola tomó al Barcelona, lo agarró sin experiencia. Era un técnico que no tenía experiencia, estaba en el Barcelona B, etcétera, pero no había dirigido un Getafe, un Valladolid, un Villarreal, directamente Barcelona, sin experiencia previa en lo que es la liga. Y creo que mal no le fue. Y a partir de Guardiola fue un antes y un después, porque marcó un antes y un después dentro de lo que es el fútbol moderno. Y además trajo una idea que si bien él marcó, una idea que ya venía de la Holanda del 74. Eh, Reivindicó un modelo de juego que muchos decían que estaba obsoleto y lo cambió, fue un antes y un después. Entonces, en ese sentido, creo que, y lo sigue siendo. Entonces, yo creo que en ese sentido, Guardiola, el número uno. Y fuera de lo que es el fútbol, mi hija, que tiene un año, que este, tiene una fortaleza bárbara, que está acá en la fotito, que es la personita más importante del universo, y bueno, nada, mi debilidad y mi fortaleza al mismo tiempo. Dale, Fede, pues gracias por compartirnos esto, que sé Gracias a vos. que bueno, es algo personal. Y sobre lo de Guardiola, pues es que es una máquina. Y es verdad que desde que después del Barça de Guardiola, el fútbol, desde mi punto de vista, evolucionó para bien. Y sí es verdad que hubo Tal cual. un antes y un después, que Guardiola, creo que es Guardiola, ¿no? Que por ahí lo dice que es Cruyff, y también Cruyff ayudó, simplemente considero que Johan Cruyff nunca estructuró esa idea que tenía, o sea, él como que era muy general, muy básico, ¿no? Y ya llegó Guardiola, Seirulo, a darle como forma, ¿no? A esa idea. Exacto, un estudioso, un meticuloso y un obsesivo del juego. Y bueno, el talento de poder plasmar eso en los equipos, en todos, porque eso también es difícil, plasmar todas esas ideas en los jugadores para que actúen en consecuencia. Y eso, bueno, también es parte del talento de él y de lo grande que es. Vale, pues listo, Fede. Muchísimas gracias, me ha gustado muchísimo. Espero Gracias. que Igualmente. también hayas disfrutado y que las personas que lo vean igual. Sí, la verdad que sí, muchísimas gracias, en serio, y ojalá nos veamos pronto nuevamente.